Y el historiador segoviano Rafael Ruiz acaba de publicar el libro El Esgrafiado, técnicas, materiales y aplicaciones, un libro editado por la Diputación de Segovia junto con el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana y también la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Y hoy tenemos el placer de contar con la compañía de este gran autor. Muy buenas, Rafael. Muy buenas, el placer es mío, por favor. Rafael, cuéntanos un poquito, porque yo tengo entendido que este libro es la primera entrega de la investigación Corrientes nacionales e internacionales del esgrafiado, pues que estas instituciones que acabamos de mencionar pues vienen apoyando ya desde hace un tiempo. Así es, empezamos en 2013 planteándonos muchos desafíos. Conocemos el esgrafiado segoviano, bueno, pues a través de investigaciones no solamente mías, sino pues también de María Ángeles Gil Mayor o de Aurora de la Puente Robles, que hemos trabajado, digamos, haciendo un estudio de campo y estudiando nuestra intrahistoria. Sin embargo, para conocernos del todo, para conocer el esgrafiado, que es una de nuestras señas de identidad, nos faltaba también una perspectiva desde fuera. Conocer qué otros esgrafiados existen en el mundo, conocer nuestros antecedentes, que hay que buscarlos realmente fuera de Segovia, y a partir de ahí, digamos, elaborar un cuerpo doctrinal o reescribir, por decirlo más fácil, la historia del esgrafiado a nivel internacional, puesto que es un trabajo todavía por hacer y desde luego hacerlo desde Segovia, lo cual nos va a dar un posicionamiento internacional con el que estamos realmente muy ilusionados y con el que estamos también obteniendo los primeros frutos. Además, lleváis trabajando mucho tiempo en este proyecto, en esta investigación. ¿Qué se pretende, Rafael, con esta iniciativa que habéis puesto en marcha, con este proyecto? Buscamos muchas cosas. La primera es la que he mencionado ya, que es conocernos más a nosotros mismos, conocer nuestros antecedentes, de dónde viene el esgrafiado segoviano y también, desde luego, contribuir a la difusión de este patrimonio fuera de Segovia, fuera de España, puesto que de alguna manera la historiografía internacional ha dejado de un lado todo el esgrafiado, que es interesantísimo, que se hace tanto en España como en Portugal. Es curioso, prácticamente toda la historia del esgrafiado parece haberse escrito desde Italia hasta los Países Bajos y curiosamente cuando las manifestaciones más antiguas están en la península ibérica, a nivel de los Pirineos hacia arriba, pues realmente es algo completamente desconocido. Buscamos también, porque es un proyecto ambicioso, contribuir a que el esgrafiado no solamente no se pierda en Segovia, que esta tradición continúe, lo cual es muy importante, pero también buscamos, y esta es una parte muy importante del libro, que contribuir al desarrollo del esgrafiado como técnica de expresión artística, es decir, que nuestros artistas se involucren en el esgrafiado y que hagan evolucionar esta manifestación segoviana hacia la modernidad, puesto que hemos entendido, y así lo ha demostrado todo el trabajo que llevamos haciendo desde ese año 2013, que constituye un medio de expresión artística realmente fantástica, con unas prestaciones absolutamente extraordinarias y que, bueno, pues queremos de alguna manera involucrar a artistas, involucrar a la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Segovia en ese desarrollo, en ese salir, no solamente del ámbito decorativo, sino entrar desde luego en el ámbito expresivo. ¿Por qué es tan importante, Rafael, el esgrafiado de Segovia? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué le caracteriza? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues esta investigación lo que ha puesto de relieve es que estamos probablemente, aún nos quedan unos años para confirmarlo del todo, ante la tradición del esgrafiado más antiguo del mundo y que continúa absolutamente vivo. De tal manera que, bueno, por un lado hemos descubierto que nuestras raíces están en el mundo islámico fundamentalmente, aunque hay antecedentes tanto en el mundo romano como en el paleocristiano, como también en el prerrománico asturiano, pero el mayor desarrollo del esgrafiado durante época medieval, antes de llegar a Segovia, se encuentra en Al-Ándalus y en el norte de África, donde empiezan a aparecer unas manifestaciones que tienen mucho que ver y que desde luego están directamente relacionados con lo que tenemos hoy en nuestras fachadas. Eso es, digamos, nuestro primer objetivo, llegar a ver si en algún otro lugar del mundo se sigue una tradición parecida, pero creo que estamos ante un hecho realmente muy importante a nivel internacional, porque todavía hoy día modernos edificios se siguen decorando con motivos que proceden de la tradición medieval, de tal manera que tenemos modernos edificios del siglo XXI decorados con tracerías góticas o con lacerías islámicas y que, bueno, lo que hacen es mantener vivo ese apego al ornamento geométrico que se desarrolla en Segovia fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XV y que en el siglo XVII se
llega a alcanzar al elemento popular, es decir, se involucra en la arquitectura popular segoviana y desde entonces se mantiene muy fiel a esa tradición que arranca, como te digo, de finales de la Edad Media. Porque sí que es cierto, además lo comentabas anteriormente, Rafael, que se ha despertado un enorme interés por este procedimiento artístico, por el esgrafiado, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Sí, a nivel mundial, realmente en los 25 últimos años se ha hecho una auténtica revolución. Se están escribiendo tesis doctorales por todo el mundo, muchísimas en República Checa, por ejemplo, en Alemania, en Italia. Y bueno, por supuesto en España también. Lo que ocurre es que fundamentalmente esos estudios son estudios locales. Entonces lo que este estudio persigue es armar, digamos, la historia del esgrafiado, porque está por escribir a nivel general, e ir sumando todas esas pequeñas aportaciones. Por otro lado, incide mucho en ese interés internacional por el esgrafiado el hecho de que ahora mismo el movimiento artístico, digamos que de más candente actualidad, es el street art o el urban art, es decir, todo ese arte que puede ser parietal, es decir, aplicado al muro, o que puede ser escultura o una intervención, pero que está en la calle, y que supone de alguna manera el acercamiento del arte al ciudadano y digamos que a vivir el mundo de la calle, el mundo de la ciudad desde otra perspectiva. Y esto está contribuyendo muchísimo a fomentar el interés por el muralismo en general, no solamente por la pintura, sino también el esgrafiado, que ahora resulta que la historia del arte la está descubriendo y realmente nos estamos nosotros mismos quedando absolutamente asombrados ante la magnitud y la importancia que ha tenido el esgrafiado en la historia y que paradójicamente en la historia escrita no aparece. Rafa, sí que me gustaría ahondar un poquito más en tu libro, en el esgrafiado, técnicas, materiales y aplicaciones. ¿Qué nos vamos a poder encontrar? ¿Qué vamos a poder descubrir dentro de sus páginas? Bueno, mi obsesión en todo, hasta en la coordinación cultural como en la investigación, como en este libro, ha sido siempre hacer algo útil, es decir, que sirviera a muchos fines. Aquellos que desde luego pues, son amantes del arte segoviano pues, van a encontrar todos los avances que hemos hecho en el estudio del esgrafiado segoviano, y hemos encontrado mucho, hasta tal punto que hemos cambiado buena parte de su historia precisamente por haber encontrado esos orígenes que hasta ahora desconocíamos. Orígenes que, como decía, nos remontan al mundo medieval y a una tradición musulmana, pero también cristiana, que de alguna manera se concentra en Segovia. Aquí se desarrolla en la segunda mitad del XV un campo experimental increíble, o sea, no solamente recogemos una tradición que viene del pasado, sino que en Segovia hay muchísima experimentación en ese tiempo, y además lo que hemos descubierto es que Segovia fue el centro del esgrafiado mudéjar más importante de la península. No solamente por esa experimentación, se trabajaba en muchos campos distintos, sino también porque exportamos la moda, de tal manera que es muy curioso cómo, por ejemplo, los esgrafiados circulares del Alcázar se repiten en castillos de fuera de la provincia de Segovia, como en el ámbito de la arquitectura civil, por ejemplo, una roseta muy bonita que tiene la Torre de Arias de Ávila, se repite en otros edificios de arquitectura civil, por ejemplo en Toledo o por ejemplo en Oñate, en Guipúzcoa, siguiendo las pautas segovianas. Y lo mismo ocurre con otros motivos que digamos que en Segovia se aplican de una forma muy especializada y que después se copian fuera de Segovia y de esa misma forma especializada. Eso ha sido otro de los grandes descubrimientos. Hemos empezado también a relacionar algo que es una hipótesis sobre la que todavía tenemos mucho que trabajar, y es, digamos, la sugerencia de que alguno de estos motivos pudiera estar reproduciendo antiguos paños o textiles vinculados a Segovia, textiles que podrían ser importados de otros lugares, o quién sabe, paños de nuestra industria pañera, ¿no? Es porque buena parte de la investigación, tanto en el mundo islámico como en los esgrafiados europeos, están encontrando esa vinculación directa entre el esgrafiado y los textiles, con los que frecuentemente, en ocasiones solemnes, se adornaban las calles y se adornaban los edificios. Incluso hemos encontrado una correspondencia directa muy curiosa entre una tienda de campaña que aparece pintada en la Casa del Partal en la Alhambra, con la puerta del Castillo de Coca. Realmente muchas sugerencias, y eso, digamos, podría ser el interés para nuestro público local.
Para nuestros artistas, pues van a encontrar, porque hemos querido hacer un libro muy ilustrado, esgrafiados de todo el mundo, y esgrafiados que tienen que ver con lo decorativo, que tiene que ver con lo funcional, pero que también tiene que ver con lo expresivo. Era lo que yo antes te comentaba. Queremos que el esgrafiado entre en el ámbito, decididamente, en el ámbito de la expresión artística, que no se valore peyorativamente, como se ha hecho muchas veces, como una simple decoración, sino que debajo realmente hay muchas lecturas para empezar, y además tiene muchísimas prestaciones, y en el terreno de la expresión está todavía todo por hacer. Porque sí me gustaría que nos contaras, Rafa, esas aplicaciones, ¿no?, que tiene el esgrafiado a la arquitectura, porque el libro se llama El esgrafiado, técnicas, materiales y aplicaciones. En este caso un poquito sí me gustaría que nos contaras esa parte. Bueno, aplicaciones ha tenido muchísimas. Una parte que está resultando muy curiosa del libro son las aplicaciones políticas del esgrafiado. Por ejemplo, decirte, durante el Imperio Almohade se esgrafían casi todos los castillos y murallas de la mitad inferior de la península y parte del norte de África, precisamente porque el Imperio Almohade quería el esgrafiado como seña de identidad, de tal manera que cualquiera que llegara a una fortaleza, a un alcázaba almohade, enseguida identificara qué poder había dentro. Deciros, por ejemplo, el fenómeno más curioso a nivel político se produce con la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Resulta que en Viena, que era la capital de este imperio, se hacía un tipo de esgrafiado, pero Berlín, que era su rival, que era la capital de Prusia, se hacía otro distinto. Pues bien, todos los países que se querían de alguna manera desligar del Imperio Austrohúngaro hicieron esgrafiados distintos, que no se parecieran en nada a los de Viena. De tal manera que, por ejemplo, en Hungría copiaban los esgrafiados berlineses, y en la República Checa, que también aspiraba a su autonomía, lógicamente lo que echó ahí fue mano de su tradición. Tenía una tradición extraordinaria desde el siglo XVI en esgrafiados, y hizo una especie de revival, de relectura de sus esgrafiados cuando Praga era la capital del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, a partir de ahí deciros que el esgrafiado, por ejemplo, se involucró mucho en la mentalidad de todas las épocas. Cuando Bélgica, por ejemplo, se constituye como nación, adorna sus fachadas con esgrafiados, pero busca un esgrafiado completamente nuevo, que es el del Art Nouveau, inventa un nuevo tipo de esgrafiado, y Bruselas tiene, por ejemplo, un patrimonio extraordinario. Durante, por ejemplo, las primeras décadas del siglo XX, Cataluña, que busca también, o que hay un movimiento independentista muy latente, lleva a sus esgrafiados, a sus fachadas, todas las tradiciones del mundo catalán, su sentido, digamos, del Mediterráneo, su amor al trabajo, digamos, todas sus señas de identidad acaban en sus fachadas, y constituyen ahora, desde luego, una seña de identidad importantísima de lo que es Cataluña. Y así podríamos hablar de muchos otros lugares. Durante el Tercer Reich se utilizó el esgrafiado para promover, por ejemplo, las Olimpiadas de 1939 de Berlín. El mundo socialista, todo el bloque del Este, utilizó el esgrafiado para destacar los valores del comunismo, para destacar y poner de realce el triunfo que había tenido en la Segunda Guerra Mundial sobre el fascismo. Y bueno, pues así podríamos continuar con cantidad de anécdotas. El esgrafiado ha tenido muchísimas aplicaciones en el mundo comercial, por toda Centro Europa, y aquí en Segovia también se está cada vez utilizando más los rótulos de los comercios, pero también escenas alusivas a lo que allí se vende, adornan muchísimas fachadas como reclamo comercial. Y desde luego, bueno, pues en el mundo religioso se ha utilizado mucho. Hay capillas en Austria, por ejemplo, decoradas con esgrafiados, muchísimas iglesias. Es decir, ha cubierto realmente un abanico importantísimo dentro de la arquitectura. Pensamos que era algo residual, y nos hemos encontrado con que realmente el esgrafiado es un gran olvidado de la historia del arte, y bueno, tratar de resumirlo en una entrevista es complicado, claro. De manera que vamos a sugerir. Vale, cuéntanos un poquito a qué tipo de público va dirigido este libro que acabas de publicar. Lo hemos querido hacer para todo tipo de público, para el amante del arte en general, para los artistas, para arquitectos. Es decir, buscamos desde luego muchísimo de todos los intereses posibles, y ponemos a su alcance, ¿qué te voy a decir? La descripción de los materiales, cómo deben emplearse, qué normativas internacionales hay
para la protección del esgrafiado, que es una aportación interesante de este libro, poner a disposición de aquellos que gobiernan y que de alguna manera tienen la responsabilidad de mantener el patrimonio, toda una serie de legislación o de experiencias anteriores a nivel mundial que se han hecho y que constituyen una importante salvaguarda para el esgrafiado, en lo que hay que continuar trabajando. En fin, yo creo que va dirigido a todo tipo de público y a todo tipo de intereses. Aparte que, bueno, pues desde el punto de vista de la edición, pues Carlos Horcajo, que ha sido el diseñador, ha hecho un magnífico trabajo. Las instituciones patrocinadoras también han hecho un gran esfuerzo porque queríamos hacer un libro muy ilustrado, con lo cual la edición ha sido cara, pero han querido que la difusión no lo fuera y poner un precio asequible. Y bueno, pues ahora ilusionados con la respuesta que de momento no solamente está teniendo lugar en Segovia, sino por lo que sabemos también fuera. Claro, Rafa, si te parece ahora mismo que nos está viendo muchas personas desde sus casas, vamos a lanzarles una invitación, ¿no?, para que se sumerjan dentro de las páginas de este libro, que desde luego prometen ser de una enorme riqueza cultural. Bueno, pues invitarles a que conozcan el libro, a que compartan, bueno, pues todo nuestro trabajo de tantos años, a que disfruten con el esgrafiado y a que descubran otros hermanos del esgrafiado segoviano en lugares muy diversos, donde también constituye en muchos casos una importante seña de identidad. Puede ser la República Checa, Suiza, de manera que, bueno, pues es un libro que no solamente puede interesar a los segovianos, sino al mundo en general. Y yo, pues, deseo que todo el mundo lo disfrute. Pues Rafael Ruiz, muchísimo éxito con este nuevo libro y muchísimas gracias por acompañarnos en 8 Magazine. Gracias a vosotros, por favor.